Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, te quería hacer una pregunta. En el trabajo que nosotros estamos Cuéntame. haciendo, nosotros escogimos a Juan Valdés y pues sacamos el estado de resultados y el estado financiero, pues tal cual como lo tiene en la página de Juan Valdés, lo traspasamos igual, pero en el estado de resultados no tenemos lo que son provisiones ni amortizaciones. Y pues para hacer un indicador líquido necesitamos esos porque se los restamos. Entonces, ¿qué hago yo ahí, Sí, profe? Los pongo en cero porque la verdad no dice ni depreciaciones ni amortizaciones. En el estado de resultado no están presentes. En el estado financiero sí están sus provisiones, pero obviamente son cosas muy diferentes. Yo lo puse en cero y seguí con la fórmula, pero no sé. pero si los tienes detallados en el estado de situación financiera, quiere decir que en alguna parte del estado de resultados deben estar comprometidos con otra cuenta, porque si existen en el estado de situación financiera, pueden ser históricos. Y ya iba a decir que tenían que estar en el estado de resultados, pero no, no Profe, y yo ahorita necesariamente de deben estar pronto allá, señora. De pronto un momentico te lo puedo mostrar para que me ayudes, porque la verdad en esos estados no son como digamos en la universidad que uno hace el cuadrito tal cual, los nombres, sino que aparecen otros nombres y uno ya tiene que analizar y decir, no, me parece que la utilidad bruta, si no se llama igual, deduciendo pues como el porcentaje que saca. Entonces, yo creo que a muchos Ujú. compañeros les pasa así, porque en otras empresas no todo es como tan teórico, sino que ya utilizan otros nombres pero va a ser lo mismo. Entonces de pronto pueden estar metidos en alguna cuenta y no me he dado cuenta yo. Ujú, exactamente, deberían de estar. Lo que pasa es que cuando se hace para presentar a terceros externos, no se hace de una manera tan detallada, se hace lo más resumido posible, solamente como por mostrar las cifras. Pero ya a nivel interno, cuando se va a hacer el análisis y para presentar a accionistas, entonces ya se hace de manera detallada. Miren que tenemos, los que yo estoy usando para hacer todo el proceso en la clase, también tienen cosas como muy resumidas, no son muy específicas. Por ejemplo, esas otras cuentas por pagar de largo plazo, no sabemos si son con acreedores, si son con entidades financieras, si son con los socios, si son con los empleados. Entonces, no están detalladas como tal. Recuerden que las NIF establece unos parámetros, como estamos bajo NIF en este momento, la mayoría, porque ha adoptado NIF, mm, deja que la empresa use su propio plan de cuenta, ¿cierto? Desde que tengan la misma dinámica y se establezcan bajo los criterios de reconocimiento, lo pueden hacer. ¿Quién se conectó como Juan Paulo? Lo volví a desconectar. Bueno, entonces, definitivamente, sí, van a encontrar cosas muy resumidas y con nombres de cuentas que pueden ser desconocidos para nosotros, pero que finalmente puede ser que la empresa los tenga de manera específica, esas cuentas nombradas. Pero entonces, si quieres, me envías una fotico al chat y ya entonces miramos qué podemos hacer con relación a este caso. O Listo. definitivamente establecer entonces una proporción de las cuentas por cobrar. Entonces, seguramente dentro de las cuentas por cobrar estará la provisión, pero no está discriminada como tal. Entonces, hacer como una estimación de acuerdo a esas cuentas por cobrar. Pero me los envía, entonces ya te digo cómo lo hacemos. Si Listo, si profe. las estimamos,
o definitivamente las dejas en cero, aunque no te va a dar igual el indicador, porque la idea es que tengas toda la información. Listo, profe. Igual pues como nosotros estamos adelantando lo que vemos en cada clase, entonces como ya Ujú. en el que lo necesitaba era en el Evita, En el ese. ujú, Entonces como para no atrasarnos, por eso te pregunté para pues solucionar las dudas. Gracias, profe. exacto, con gusto. Y en el flujo de fondos también vas a necesitar de esa cifra, necesariamente, pero bueno, lo solucionaremos. ¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, entonces vamos con lo que venimos trabajando, vamos a continuar. La semana pasada entonces estuvimos terminando con los indicadores de endeudamiento, que son aquellos indicadores que permiten medir el nivel de financiamiento que posee la empresa. Determinado por un porcentaje de participación que tienen los acreedores dentro de ese medio de financiación. Dice entonces que ese nivel de endeudamiento también define cómo tienen financiados sus activos y los que usa para su operación. Entonces, hacíamos indicadores, establecíamos el indicador de calidad de la deuda, que era establecer ese nivel de porcentaje que tenía comprometido dentro del pasivo ese activo corriente. No estoy presentando todavía. Teníamos entonces unos indicadores de apalancamiento. No me deja compartir. Ahora sí. Un poquito demoradito. Si dejo activada la cámara, no me permite mostrar la pantalla. Ahora sí, cierto. Sí, profe, ya se ve. Ya, gracias. Tenemos entonces los indicadores de apalancamiento. Que como su nombre lo dice, es aquello que la empresa usa como palanca, por decirlo así, para obtener el capital con fondos externos, con fondos prestados. Se evalúa cuánto capital de la empresa proviene de la deuda. Entonces, allí establecimos estos indicadores. Entonces, el apalancamiento total, el apalancamiento de corto plazo, que como su nombre lo indica, entonces es esa proporción del pasivo corriente que compromete el patrimonio. Y el apalancamiento financiero, los pasivos financieros, las obligaciones financieras sobre el patrimonio, que entonces nos arrojaba un valor de 34.96 y para el año 2, 35.45. ¿Qué decíamos entonces de ese apalancamiento financiero?
Nadie copió. Profe, que del total del patrimonio, ese porcentaje era el que se destinaba para pagar las deudas con las entidades financieras. ¿Quién más? Analiza la cantidad de capital que entra en forma de deuda. Correcto. Entonces, ¿qué proporción de ese patrimonio está financiado con deuda? Básicamente esa es la deducción que podemos obtener. En cuanto más alto sea, más comprometido tendrá ese patrimonio financiado, pero menor riesgo tendrán los socios. Menor riesgo de apalancar la empresa. Menor riesgo al estar financiando la empresa. Pero también, si ese pasivo es muy alto, ya sabemos que puede comprometer en la empresa, según el análisis que hemos hecho alrededor de todo lo que venimos trabajando. Hicimos también unos indicadores de rentabilidad, que es la capacidad para generar utilidad y la relación que existe entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. Cuando se trata del rendimiento financiero, se suele expresar en porcentaje. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el ROA, teníamos el ROE y teníamos el ROE. El ROA, el rendimiento sobre los activos, que es simplemente determinar esa utilidad operacional, cuánto representaba dentro de esos activos, dentro del total del activo. ¿Cuánto nos había dado? Yo, ¿por qué no lo tengo en mi cuadro? ¿Por qué no lo hallamos? Ya sé por qué no lo hallamos. Porque la O empresa sí no lo tiene, hallamos. no, Porque la empresa no tiene rendimientos. Correcto, porque esa utilidad operacional es negativa, es decir, que tiene una pérdida operacional. Tenemos entonces la utilidad antes de impuestos dividido el patrimonio, que era la rentabilidad del patrimonio. Entonces, ¿cuánto nos lo hicimos? ¿O sí lo hicimos, muchachos? Sí, profe. El ROE. Y sí, Sí, profe. ¿cuánto nos dio Sí, entonces? 5.89. 5.89 nos dio. Que quiere decir que la inversión realizada se ha generado utilidad del 5.89. Correcto. ¿Y qué otro indicador hicimos? El ROI, El ventas ROI dividido activos. dio 2,54. ¿Y qué dijimos de ese ROI? A mí, ¿por qué me da 2,50? A todos les dio 2,54. Sí, Profe, me profe. dio 2,51. Ah, 2,50. Sí, a mí me da 2,5076, o sea, 2,51. ¿Y qué decíamos entonces de ese indicador? Que con profe, ese... Ay, perdón. Diana, hagas. que lo ideal es que estuviera entre 4.1 y 6.1 y que si estaba pues
por debajo de ese rango, que la empresa debería como establecer mejoras, pero que igual dependía como de las políticas que tuviera establecido cada compañía. Correcto. ¿Quién más iba a hablar? Profe, sí, que con ese podemos medir el retorno de la inversión. Entonces, con ese se puede ver el beneficio de la utilidad obtenida y con lo que dijo la compañera, que si el ROI ideal está entre el 4,1 y el 6,1. Correcto. Teníamos entonces también el EBITDA, que decíamos que era la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y provisiones. Lo calculamos y eso nos dio un valor negativo para el primer año y positivo para el segundo año. Decíamos entonces que era la capacidad que tenía la empresa para generar utilidades y que esa era la utilidad disponible para responder a sus obligaciones con intereses, con impuestos y con las decisiones de incrementos de capital y sus costos fijos y pago de dividendos. Entonces, ¿qué concluimos? Que definitivamente la empresa no tiene una capacidad real para generar las utilidades. Y mire que el resultado de ese EBITDA es muy consecuente con lo que analizábamos al inicio cuando hacíamos el análisis vertical y horizontal, en el cual evidenciábamos que la utilidad de la empresa no la está generando su operación como tal, sino todos aquellos ingresos adicionales que no tienen relación directa con el objeto social de la empresa, ¿cierto? Analizábamos y veíamos que dentro de ese estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, la utilidad que se genera al final del ejercicio está dada es por el volumen de ingresos no operacionales, más no por su actividad como tal. Entonces, la justificación de que ese EBITDA esté dando negativo o esté dando tan bajito es a razón de eso, de lo que ya habíamos evidenciado. No tiene capacidad para responder porque su actividad principal, su actividad operacional, no le está generando resultados. Quedamos entonces también hicimos el costo de la deuda con beneficio fiscal. Y ese costo de la deuda con ese beneficio fiscal nos arrojó una tasa del 10,54, con una tasa del 32%, una tasa impositiva del 32%, y suponíamos que teníamos una tasa de financiación del 15,5% anual. 15,5% anual. El margen EBITDA entonces nos da que por cada peso vendido quedan disponibles ¿cuánto? No, que se queda muy poco. 5,2 centavos por profe. 5,2, pero en el año 2, en el año 1 quedamos en menos 2,9 centavos, imagínense. Entonces, definitivamente, si ustedes fuesen los analistas financieros de esta empresa, tendrían que hacer todo un plan de contingencia con la gerencia para mejorar esos resultados. ¿Alguien iba a decir algo? Teníamos entonces esos tres indicadores que nos permiten reforzar las conclusiones que ya estábamos dando acerca de la situación actual de esa empresa, que no es para nada favorable. Estábamos entonces definiendo el valor económico agregado que puede generarse en esa empresa. Este indicador entonces muestra
cuál es ese valor agregado que está generando la empresa en función del desarrollo de esa actividad y cuánto es que le va a quedar a la empresa disponible para, o cuántos son esas ganancias reales, las cuales podrá distribuir entre sus socios o inversionistas, y que este indicador también permite medir, igual que otros, medir el desempeño de la empresa. Este indicador es el que muestra si definitivamente la empresa genera valor o si tienen que adoptar estrategias adicionales a las que ya veníamos analizando. Decíamos entonces que ese valor económico agregado se calculaba hallando tres resultados, ¿cierto? Haciendo 3 operaciones para poder calcular. Además, este indicador dice que permite mejorar las utilidades, reducir el costo de capital empleado sin deteriorar el monto de los beneficios y sin disminuir las utilidades. Ya vamos a ver por qué influye dentro de estos dos aspectos ese indicador. Teníamos entonces que el valor económico agregado surge del cálculo del WODI menos el activo neto financiado por el costo promedio ponderado de capital, o UAC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la utilidad antes de intereses y después de impuestos. Ahí quedamos, ¿cierto? O ya la habíamos calculado. Sí, profe, alcanzamos a calcular el WODI. Ok. Entonces, aquí lo tenemos. Decíamos que ese WODI surge a partir de los ingresos operacionales menos el costo de venta. Tenemos ahí la utilidad bruta y todo lo que resta de esa utilidad bruta, y hallamos la utilidad operacional del año 2. Pero, ¿qué hicimos para poder que nos diera positivo? Profe, modificamos los ingresos porque con esta empresa no podíamos ver bien el ejercicio. Ok, no modificamos los ingresos, modificamos el costo de venta. Sí, modificamos el costo de venta, disminuimos el costo de venta, pero ya vamos a revisar qué efecto tiene sobre ese cálculo, si es suficiente reducir ese costo de venta. Lo hicimos con la finalidad de que la utilidad operacional nos diera positiva. No quiere decir que ustedes vayan a hacer eso en la empresa, que para poderlo calcular vayan a modificar algún valor. Eso lo hacemos simplemente en el ejercicio como tal. No, en la vida real, si definitivamente la utilidad operacional es negativa, entonces ese BODI será mucho más negativo. Aumentará porque al calcularle los impuestos será mucho más negativo. Pero recuerden que sobre utilidades negativas o sobre pérdidas no se calculan impuestos. Entonces el BODI será ese negativo. Entonces el resultado, por lo tanto, será negativo, ¿cierto? Quedamos entonces que el BODI, haciendo la modificación a ese costo de venta, nos generaba entonces un BODI de 35.116.493. Los activos netos financiados, creo que también lo hallamos, y dijimos que era la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo. De corto plazo la tenemos dentro de los estados financieros, dentro del estado de situación financiera lo tenemos, y para efectos del ejercicio definimos que
el 60% de ese pasivo de largo plazo era deuda de largo plazo. Y el valor del patrimonio. Entonces aquí tenemos el total activos netos financiados. Porque si tomamos el pasivo, las deudas y el patrimonio, hablamos de activos netos financiados. Muchachos, porque hablamos de activos netos financiados y estamos tomando como referencia la deuda que es pasivo y el patrimonio. Aquí está la justificación. Yo quiero que ustedes visualicen este esquema, esta estructura y se les quede grabada. La empresa tiene un total de recursos, bienes y derechos. Aquí me faltó colocar recursos. ¿Cierto? Tiene unos recursos, bienes y derechos que significan un 100%, que es su estructura de capital. Y estoy hablando de capital sin referirme al patrimonio. Su estructura de capital. Todo aquello que le permite realizar su operación, poner su operación en marcha. Entonces, recursos, bienes y derechos, el efectivo, las cuentas de banco, su inventario, las cuentas por cobrar, todo sobre lo cual puede tener dominio y puede cobrarlo, puede tener derecho, ¿cierto? Tiene un efecto, digamos, contractual o ya se ganó ese derecho a cobrarlo o es propiedad de la empresa. Pero todo ese activo está en función de qué? De alguna manera lo adquirió o con pasivos o con patrimonio. Por eso existe entonces dentro de esa estructura financiera, existe una estructura de capital y una estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento entonces son los pasivos y es el patrimonio. Entonces, ¿qué parte de estos activos es propio de la empresa y de los socios y qué parte está financiada con terceros? Entonces, para este caso está financiada con terceros el 40%. Es decir, que estos activos están financiados en un 40% por terceros, es decir, por sus pasivos, y un 60% por sus inversionistas. Entonces, por eso es que dice total activos netos financiados, porque de este 100% de activos, que es como 2.100 y algo, ¿cuánto es? ¿Cuántos son los activos? En el año 1, 2.106, y en el año 2, 2.320 millones y algo. Entonces, de esos 2.000, voy a tomar el año 2, de esos 2.302 millones, 1.602, ¿dónde está? Aquí. 1.634 son financiados por esas dos partes, por los socios y por entidades financieras. Voy a presentarles este Excel. Por eso hace referencia a total activos netos financiados. Entonces, ¿cuánta proporción de esos activos están financiados? 1.634 millones. ¿Con qué? Con deuda con entidades financieras de corto plazo, con deuda con entidades financieras de largo plazo y con sus socios, que es el patrimonio, está comprometiendo ese patrimonio, todos esos activos. Listo, entonces ahí teníamos 1.634 millones,
219.896. ¿Sí tenemos ese valor calculado? Sí. Bueno, entonces ahora creo que esa partecita sí nos faltó. Ay, esto se me quedó aquí, sí. Entonces vamos a hallar el costo promedio ponderado de capital o de patrimonio, o WAC. ¿Qué quiere decir ese costo promedio ponderado del patrimonio de capital? ¿Quién hizo lectura de qué era eso? Cuéntenme pues, ¿qué será ese costo promedio ponderado de capital? Profe, pues es algo así como una tasa de descuento. ¿Una tasa de descuento de qué? La tasa de descuento se maneja más que todo en el pues como en los flujos de caja, Ujú. como para darle como una valoración exacta a los activos o los proyectos que tenga la empresa económicamente. Sí, pero tú lo estás refiriendo es cuando se hace una proyección, cuando se está evaluando un proyecto. ¿Cuánto equivale mi costo? Dice Carolina. ¿Cuánto equivale mi costo versus el patrimonio? Muy buenas noches, profe. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Te habla Jefferson de Registro y Control Académico. ¿Cómo van todos? Muy buenas noches para todos. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, profe, por aquí para interrumpirte para dar una información. Claro, bien pueda, sigue. Gracias, profe. Profe, lo que pasa es que necesito en este momento los daticos de la persona que es delegada del grupo, ya que en coordinación me la están solicitando, ya que se les va a mandar una información. Entonces, no sé si Eh, el delegado. sí, ya lo tenemos. Espérame, yo busco la lista que no lo encuentro. Allá. Ah, listo, profe. Sí, sería que me escriba ahí en el chat el nombre completo, el correo y el número de teléfono. Es Laura Melisa Polanía, ¿cierto? ¿O es Juan David? Chicos, ¿me recuerdan por favor cuál de los dos es? Profe, qué pena, ¿cuál es la pregunta? Que quién es el representante del grupo? Yo aquí tengo marcado a Juan David y tengo a Laura Melisa. No, pero no, yo no soy representante. Ah, bueno. Entonces, ¿quién Será, es el representante? ¿O es que no tienen representante de grupo? Los tengo marcados acá. ah, sí, sí, porque necesitamos el datico, si no, toca entonces escogerlo en este momento porque es urgente lo de la información, profe. Tocaría hacer ahí unos votos en este momento. Muchachos, entonces, por favor, definamos quién puede ser. Ninguno quiere. No, no, es que a veces se van. No, 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 no.
Sí, necesitamos, es para una información que va a mandar el coordinador y ya pues, me imagino que es para que lo generalicen ustedes, ya pues la información con los compañeros. Profe, Entonces, póngame a mí. Natalia Bernal. listo. Entonces, Natalia, por favor, me regalas tu nombre completo, teléfono y correo por el chat aquí del Meet. Por Ya te favor. lo Ah, bueno, Natalia, colócalo por facho entonces. Listo, Yo dale. ya le Muchísimas va. gracias, profe. Con todo gusto. Vale, que estén muy bien. Gracias, igual. Carolina dice cuánto le cuesta a la compañía financiarse con respecto al patrimonio. Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa ese costo promedio ponderado de capital? Es simplemente una cifra que resume o engloba en un solo porcentaje, cuál es el costo de las fuentes de financiación que tiene la empresa. Por eso se llama promedio ponderado, porque entonces va a definir cuáles son esas fuentes de financiación, a cuánto equivale ese porcentaje de esas fuentes de financiación que tiene la empresa. ¿Cuál es ese costo de financiación? Entonces, por ello, dentro del indicador, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la proporción de pasivos financiados, y tenemos el patrimonio. Pero en este caso, el pasivo me quedó sin promediar el 60%. Entonces, ¿qué vamos a hallar aquí? Vamos a hallar simplemente cuánto equivale ese pasivo, cuánto suma el pasivo y el patrimonio que está financiado. Este es el 100, 1634. Esto es 100. ¿Y a cuánto equivale cada rubro? El total del pasivo y cuánto equivale el patrimonio. Eso es lo que tenemos que hallar. ¿Cuál es esa proporción que ocupa dentro de ese 100% que está financiado? Y, profe, qué pena, ¿me puede repetir esa parte? Claro, mira. Entonces, ya hallamos el valor de los activos netos financiados, ¿cierto? Que hacen parte de él. La deuda por la que se supone que debemos pagar intereses, o sea, tiene relación, tiene costo financiero y ese costo financiero está representado en una tasa. Y el costo del patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el 100% de ese pasivo financiero, que serían 692 millones, y los 941 del patrimonio. ¿Qué debemos hacer? Entonces, los 1.634 millones es el 100%, ¿cierto? Y tenemos que evaluar cuánto de ese 100% ocupan los pasivos y cuánto de ese patrimonio. Entonces yo aquí lo hice desde esta fórmula, pero vamos a hacerlo desde ese 100%. Queda exactamente lo mismo. Entonces es simplemente el total de ese pasivo financiado el que nos cuesta una tasa de interés mensual, lo dividimos entre ese total de los netos financiados, de los activos netos financiados. Entonces, el costo promedio ponderado de capital es simplemente una tasa que resume cuál es ese porcentaje que cuesta ese activo neto financiado.
¿Cuál es el costo de esas fuentes de financiación que tiene la empresa? Listo, ya lo hicimos. Sí, profe. Ok. Entonces dice que el pasivo financiero o el pasivo que tenemos en obligaciones financieras nos representa un 42.37 y el patrimonio un 57.63. Para un total. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora Profe, bien, en la parte que, en la señora, primera fórmula que hicimos, cogimos fue el millón seiscientos en treinta y esta cuatro. parte, No, abajito. sí, En total, en costo promedio ponderado. Ese valor lo dividimos sí, con el total pasivo o con el total patrimonio. con ambos, para hallar cuál es la proporción de cada uno. Ok, gracias. Eso lo hacemos con ambos. Listo, ya te dio. Sí, profe, gracias. Con gusto. Profe, esos 692, ¿de dónde salen? Ese total pasivo. Es la suma de los 329 y los 363. Ah, ya, ya. El de corto y largo plazo. Esto, cuando digo aquí total pasivo, es total pasivo financiado, o sea, el que tenemos con obligaciones financieras. No es el total pasivo, no lo vamos a confundir con el total del pasivo que está en el estado de situación financiera. Es el total del pasivo financiado, es decir, la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo que tenemos con obligaciones, con entidades financieras, o sea, los préstamos, los créditos. A eso me refiero con total pasivo. Y el total patrimonio sí es del 100%. ¿Qué tenemos entonces? Ya tenemos 42.37 y 57.63. Ahora definimos cuál es la tasa o el costo de esos dos rubros. Entonces dijimos que para efectos de, como no tenemos esa información, ustedes en una empresa sí van a tener detalle de las tasas que tienen en cada uno de los préstamos, si son varios o en ese préstamo que tienen. Entonces van a tener una tasa anual. Van a tomar esa tasa anual como referencia. Entonces, para efectos de este ejercicio, como desconocemos cuáles son esas tasas a las que tiene esas deudas, entonces vamos a partir de la hipótesis de que es el 15.5. Pero viendo ese endeudamiento tan alto de esa empresa, seguramente será mayor, porque recuerden que el banco tiene la mayoría de los bancos tienen unas tablitas en las cuales las tasas serán mayores dependiendo del riesgo. Y como esta empresa es evidente que está sobreendeudada, entonces las tasas deben ser altas. Las tasas a las que pacta esos préstamos y analizando pues toda la parte financiera, los resultados de la empresa, seguramente esas tasas implicarán un riesgo alto, entonces serán
creo que pueden ser más altas desde 15.5. Y si son varios préstamos. Y fuera de eso, el pago, perdón, el pago al fondo de garantía. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tasa de financiamiento del 15.5. Y vamos a decir que los accionistas esperan un 18%. Esperan un retorno de su inversión del 18%. Es un porcentaje excesivo para los resultados que reporta esta empresa. Entonces, tentativamente coloquemos el 18. El WACC también mide el nivel de riesgo de esas fuentes de financiación. El riesgo que está asumiendo la empresa al obtener esas fuentes de financiación. Bueno, ahora entonces, una vez tenemos definidas las tasas, lo que me representa la deuda con los inversionistas y lo que me representa la deuda con entidades financieras, y lo que voy a hacer es multiplicar esa proporción por cada una de las tasas. Entonces el 42.37 lo multiplico por el 15.5, que es la tasa de la deuda financiera. Y el 57.63 lo multiplico por la tasa de retorno que esperan esos accionistas. Entonces, una vez ponderadas esas tasas, eso es lo que estamos haciendo, ponderando esas tasas. Perdón. Las sumamos y obtenemos entonces ese costo promedio ponderado. Profe, qué pena, me repite dónde sale ese 15,50% de la tasa. Esta tasa es una hipótesis de que esa es la tasa de financiamiento que tenemos con los bancos. Gracias. Esta tasa va a ser la que tú le pagas anualmente a los bancos por los préstamos. Pero como no tenemos esa información, estamos partiendo de esta hipótesis. ¿Sí? Entonces ya cuando vas a analizar la empresa, entonces si tiene 150 millones que se los debe al banco X, dentro de la tabla de amortización ahí te mencionan cuál es la tasa mensual y cuál es la tasa efectiva anual. Entonces la anual o vas a convertir la tasa dependiendo del periodo que estés analizando. Si estás analizando un periodo semestral, entonces vas a tener que convertir esa tasa a semestral para poder que te den valores racionales con respecto a lo que estás analizando. Pero aquí estamos tomando entonces el año y la tomamos tal cual como está dada, bajo la hipótesis de que ese es el costo financiero que está asumiendo esa empresa. Y el 18% también la suponemos que ese es el porcentaje de retorno que esperan los socios. Puede que sea el 10, puede que sea el 15, el 12, el 8, depende entonces de la empresa y de lo que esté dado de acuerdo a la política de dividendos, lo que esté representado dentro de esa proporción de utilidades que corresponde. Entonces, una vez tenemos esos datos, los multiplicamos y hallamos el promedio ponderado. Promedio ponderado de esas tasas, las sumamos y tenemos que entonces el WACC
para esta empresa es del 16.94%. Ese costo de esas fuentes de financiación está promediado y ponderado y nos da un total de 16.94%. Perdón. Ya tenemos entonces esas tres variables o esas tres costos que determinan esos tres puntos que nos permiten determinar cuál es el valor agregado de la empresa. Entonces ahora sí lo podemos calcular, ya teniendo los tres datos. ¿Qué decíamos entonces? Que ese WACC era igual, perdón, que ese EVA, ese valor económico agregado, era igual a el WODI menos los activos netos financiados por el costo promedio ponderado de capital. Es decir, que ahí tuvimos que hallar una tasa equivalente a esos activos netos financiados, una tasa proporcional. Entonces, ahora sí lo hallamos. Tomamos entonces los tres valores, el WODI menos, abren paréntesis, los activos netos financiados por ese promedio ponderado de capital, y ahí ya nos arroja el resultado. Ya tenemos el resultado. Profe, pone la fórmula otra vez, porfa. ¿No la están viendo? Ah, ya la había quitado, perdón. Vamos a aplicar la fórmula que teníamos en la diapositiva. Entonces, WODI menos total activos netos financiados por el WACC o el costo promedio ponderado de capital. Ya lo tenemos. Sí, profe. ¿Cuánto entonces nos dio? Un valor supremamente negativo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos dice
ese EVA. ¿Qué nos está implicando ese EVA negativo? Quiere decir entonces que la empresa no está generando ningún valor, que está agotando todos sus recursos y que ese capital invertido no está generando valor ni para la compañía ni para los accionistas. Entonces, confirmamos lo que ya percibíamos en las cifras de los estados financieros. La empresa necesita definitivamente reestructurarse, como decimos por ahí, cambiar el chip. Entonces, vamos a colocar, voy a colocar el costo de venta real, porque estamos haciendo el año 1. Entonces, mire en cuánto se convierte ese valor agregado, en 355 millones. Está quitando valor, está restando toda posibilidad de que se genere valor para esa compañía y que se genere el retorno para los accionistas. Está en un alto riesgo. Miremos si bajamos, si disminuimos la tasa de retorno de los accionistas al 10, entonces disminuye. Disminuye porque ese costo promedio va a disminuir. Entonces, ese factor que multiplica va a ser menor. Entonces, lógicamente, va a ser menor esa proporción que se está generando, que se está desagregando en ese EVA. Entonces, definitivamente, toda esa empresa tiene que reestructurarse financiera y a través y a nivel de su estructura y su funcionamiento, sus políticas, revisar si definitivamente sí están siendo efectivas las políticas, las metas, los retos que se proponen. ¿Cómo creen ustedes que mejoraría este indicador? Solamente hablemos de este indicador específicamente, sabiendo qué variables tenemos. Porque miren que no fue suficiente con que yo disminuyera el costo de venta. Aún así, ese costo, voy a dejarlo tal cual estaba. Y coloquemos aquí el 10. Entonces, igual, si le disminuyo el retorno de la inversión a los accionistas, va a disminuir, pero no de forma suficiente hasta que sea positivo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debe de plantearse en este momento para que la empresa empiece a generar valor? Profe, y por ejemplo, en ese caso la empresa se podría, ¿cómo es que se dice? O sea, estar sujeta a la ley de reorganización y de pronto así, pues como bajo esa ley, digamos, por decirlo así, se congelan, digamos, los pagos a ciertos proveedores y los pagos de ciertas deudas por un periodo determinado. Entonces así, digamos, si la empresa de pronto se acoge a esa ley y empieza como por decir entre comillas, a partir como no de un cero, sino que a partir de un momento ya como que a organizar mejor, digamos, la parte de las ventas, como hacer una nueva planificación, pues teniendo en cuenta que va a tener congelados sus deudas y todo eso. Y de pronto así, digamos,
no sé, planeando una mejor estrategia que le ayude como, si digamos, lo que hemos visto de esa empresa es que está muy endeudada y que pues que su cartera no rota porque los clientes pagan en un número de días muy Ujú. extenso. Entonces, como enfocarse no tanto en las ventas a crédito, sino como decir, bueno, si ya hemos vendido a crédito y nos ha fallado y por eso, porque la gente no nos paga y por eso nos hemos tenido que sobreendeudar, entonces, ¿por qué no miramos cómo planear una estrategia para vender más que a crédito que a contado? Y de pronto si se rigen bajo esta ley de reorganización, de pronto puedan, no sé, dar como unos descuentos y ese tipo de cosas. Ujú. ¿Cuál es esa ley que tú mencionas? Lo que pasa es que hay ciertos criterios, hay una que es la ley de insolvencia y la otra no recuerdo cuál es, pero a eso te refieres, a que se ciñan ante el Estado bajo una protección para salir adelante. Sí, profe, eso se llama así, creo, la ley de insolvencia, así que es donde como Ley 1116, profe. que el Estado como que ¿Cómo? le, Ley 1116. Esa es la ley de insolvencia. Sí, esa es la ley de insolvencia, profe. Pero en este momento no están insolventes. Están pasando por una crisis, digamos, financiera y administrativa, pero aún no son insolventes porque recuerden que aún así, con los resultados que tienen, la empresa está generando utilidades, muy pequeñitas, pero está generando utilidades. Y todavía no está comprometido el patrimonio como tal. Pues eso supongo, ¿no? Entonces, no habría una justificación para eh, ceñirse como a la ley, porque eso debe tener unos requisitos y entonces no tendría que ser que demostrara que definitivamente no puede pagar los pasivos. Y miren que los pasivos representan en este momento cuánto, según los indicadores, el 50 y algo, el 50% del total, el 55 y el 61. Entonces, habría que analizar esa posibilidad. Pero pues yo pienso que desde mi punto de vista y desde el conocimiento, no tendría lugar a que se acogiera la ley. Pero definitivamente viendo este Profe, indicador, señor, profe, y de pronto ese retorno de inversión no tiene una tasa muy grande, o sea, tal vez ellos están esperando muchas utilidades en cuanto a otros periodos. sí, puede estar muy alto, pero mira que lo bajé al 10 porque en este momento ya lo coloqué al 10 y aún así es de menos 166 millones. Profe, definitivamente la empresa tiene que tomar medidas y estrategias para mover más productos, si es una venta de productos, mirar qué tiene que reinvertir, si puede hacer un préstamo para capitalizarse y poder obtener más ingresos y utilidades, porque es que si no tiene utilidades, esos indicadores siempre van a dar negativos. Entonces tienes que buscar una estrategia más que todo comercial y mirar si le toca recortar gastos operacionales financieros, perdón, gastos operacionales o costos administrativos y le toca empezar como a reducirse ahí un poco para poder empezar a obtener utilidades. Tiene que ser una estrategia más que todo comercial. Correcto, pero no tiene que vivir en función de endeudarse porque miren que el endeudamiento ya está al 55 y al 61. Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista de la fórmula como tal para hallar el EVA, cuáles son esos factores determinantes que están haciendo que el indicador sea negativo. ¿Cuál es el que hace más peso dentro de ese indicador? Profe, el total de activos financiados.
Sí, pero ¿qué hace ese total de activos financiados? ¿Por qué factor se está multiplicando? Por las obligaciones financieras. Claro, miren, entonces, definitivamente, con relación a este indicador específicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Bajar la deuda. O sea, negociar la tasa con los inversionistas, ¿cierto? Pero yo creo que eso es lo último que se podría negociar, porque tú no vas a poner un capital dentro de una sociedad y esperar un retorno y que después te digan, ay, no negociemos esa tasa porque está muy alta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesariamente tiene que disminuir? Y es el costo financiero. Tiene que bajar las deudas, tiene que bajar esa proporción de pasivos que tiene y sobre todo esas obligaciones financieras. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Necesariamente buscar la forma de disminuir ese endeudamiento, porque ya lo vimos que está en el 55%, es un endeudamiento muy alto. Entonces, necesariamente para este indicador específicamente, lo que tiene que hacer, lo que decía la compañera, uno, pues aumentar las utilidades, pero las utilidades operacionales que ya lo habíamos visto desde un principio, ¿cierto? Yo les decía, tiene que buscar la forma de mejorar esa utilidad operacional. La utilidad operacional es lo más importante que tiene que mover dentro de ese estado de resultados. ¿Con qué? Con la estrategia comercial. Ya lo veníamos diciendo, tiene que mejorar el recaudo de cartera, tiene que lograr una mayor rotación de inventarios, tiene que diseñar estrategias que le permitan que le entre más efectivo a la empresa, negociar esas ventas, una parte de contado y una parte crédito, ¿cierto? Y lograr el recaudo de esa deuda que tiene allá, de ese que le rota cada cuántos días, dijimos, cada cuánto es que le están rotando esa cartera, cada 125 días y los inventarios cada 54 días. Entonces, necesariamente debe de hacer, como dice la compañera, una estrategia comercial que le permita eh, aumentar esa rotación, no tanto en busca de ingresos, porque puede que la empresa esté generando los ingresos adecuadamente, pero necesariamente tiene que evaluar el costo de ventas y todo eso que hace parte en el resultado de la utilidad operacional. Necesariamente va a tener que bajar el costo de ventas y si no es capaz de disminuir ese costo de ventas, tendrá que hacer sacrificios dentro de los gastos administrativos, dentro de los gastos de administración, porque es obligatorio que la empresa aumente esa utilidad operacional. No puede no puede seguir mostrando un margen de unos ingresos no operacionales, porque entonces, ¿para dónde va la empresa? Si el día de mañana no están esos ingresos operacionales, entonces ahí sí va a haber no solamente una pérdida significativa, sino que también ya va a acarrear otras cosas, una pérdida de liquidez, una insolvencia, va a perder esos tres factores y después de que los pierda, recuerden que vimos que los indicadores financieros analizaban rentabilidad, liquidez y solvencia. Entonces una vez los pierde los tres, ya apague y vámonos, pero no puede decir apague y vámonos, porque saben que las obligaciones van a seguir. Las obligaciones sí o sí las va a tener que pagar, las con el Estado, incluso hasta con los bancos, porque al banco le paga sí o sí un acuerdo de un acuerdo de deuda, pero le tendrá que pagar. Al Estado, pues con mayor razón, y a sus empleados, pues también. Entonces, sí o sí, apague y vámonos, pero mire cómo va a pagar todo lo que debe. Entonces, uno es afectando ese estado de resultados, que ya sabemos cuáles son las estrategias que tiene que diseñar. Y dos, bajando la deuda, porque no tendría sentido diseñar una estrategia comercial, endeudarse nuevamente. Entonces, aquí no puede buscar opciones de endeudamiento, a menos que sea para disminuir las tasas que tiene. Si tiene tasas muy altas, lo único que puede buscar es o refinanciarse a mayor tiempo o bajar tasas. Y
disminuirla necesariamente, disminuir ese endeudamiento. Y así entonces, una vez disminuya ese endeudamiento, quitemos el no corriente. Digamos que no tiene deuda de largo plazo financiada, comprometida a una tasa. Entonces, no va a tener deuda con tasa comprometida, va a ser con acreedores diferentes a las entidades financieras. Miren que aún así la tasa, el indicador no disminuye. Entonces, necesariamente la empresa está sobreendeudada, tiene mucho capital comprometido con deuda. Pero Tiene si, por muchos ejemplo, activos, señora. si tú quitas ahí ese pasivo no corriente, también tendrías que quitar la tasa del banco. Porque si no se le debía al banco, pues entonces no se deben intereses. No, porque sí se le debe a corto plazo los 329 millones, Listo. ¿sí? Sino que la proporción de esa deuda será menor, ¿cierto? Ya será del 25%, pero aún así el valor, no se genera valor para la empresa. O sea, miren que una vez hayan ustedes los indicadores, si los tienen todos formulados, ustedes pueden empezar a jugar con las cifras, por ejemplo, con el ejercicio que están haciendo. Si lo van a tener todo formulado, ustedes empiezan para diseñar estrategias, ustedes lo que pueden hacer es empezar a jugar con las cifras. ¿Y qué pasa si bajo el costo de ventas? ¿Y qué pasa si reduzco los gastos de administración? Entonces, a medida que van moviendo cada uno de esos rubros, se les va mostrando nuevos indicadores, nuevos resultados, y ya mirarán de qué forma serán óptimos, y asimismo podrán entonces generar las recomendaciones y conclusiones. ¿Sí? Entonces mira que yo aquí quité el pasivo de largo plazo, y aún así el indicador es negativo, y sabiendo que estamos tomando un costo de ventas disminuido. Entonces, necesariamente habrá que reestructurar la empresa en su interior. O sea, mirar cuáles son sus políticas de venta, las políticas comerciales, la forma de pagos que tiene al personal administrativo, qué condiciones tienen. A ustedes yo les hablaba de las reestructuraciones que hacían las empresas grandes y que preferían indemnizar a seguir con el personal, con ese costo de gastos de personal, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, aquí es donde tienen que tomar lápiz y calculadora y empezar a definir qué le conviene más a la empresa. O sea, en este momento estamos en semáforo rojo, entonces en alerta roja. Entonces, ¿qué decisiones hay que tomar en función de mejorar los resultados? Lógico que no va a ser algo abrupto que se tenga que dar mañana, no, esa recuperación puede ser en el largo plazo, porque no, si la empresa no tiene los recursos, ¿cómo va a decir que va a pagar 329 millones en un año, cierto? Pero entonces sí, plantear esas estrategias que le permitan reducir la deuda y empezar a mover los demás indicadores, como ya lo hemos visto. Entonces, no solamente el objetivo de tener estos resultados económicos de esta empresa, porque sí, sino para que vean cómo se mide ese nivel financiero y en qué estado podemos encontrar algunas empresas. Algunas te darán, algunas hallarán los indicadores y todo será óptimo, ¿cierto? De acuerdo a su desempeño financiero, todo será óptimo. ¿Qué encontramos en esta empresa? El desempeño financiero no es óptimo y necesita definitivamente cambiar el chip, como les digo. Necesita pararse en un punto cero y decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Entonces, de este análisis, mire todo lo que podemos concluir, todo lo que hemos podido definir a partir de esas cifras financieras.
Y miren que la empresa da utilidad, pero miren hasta dónde podemos analizar ese tipo de utilidades. Y así encontraremos muchas empresas en el medio, o sea, con unas utilidades grandísimas, pero cuando uno entra a revisar, todo se debe absolutamente todo lo que tienen, lo deben, o por lo menos en un 60, así como está esta empresa, en un 60, en un 65, en un 50. Entonces hay que entrar a definir de qué manera buscar estrategias para mejorar esos resultados, porque todo debe tener un equilibrio. O empresas que tienen pérdida, pero tienen alta liquidez. O sea, todo lo tienen en el banco o en el efectivo. Entonces, todo debe tener un equilibrio, absolutamente todo. Estos indicadores, lo que es el EBITDA, el WACC y el valor presente neto y el valor económico agregado, son indicadores que no solamente se usan a nivel financiero para analizar los datos históricos y presentes, sino que son muy utilizados para cuando se hacen proyecciones. Cuando se plantea una inversión y se necesita proyectar 3 o 5 años, que básicamente son los años en que lo mínimo en que se puede proyectar una empresa, 5 años para hacer ese proyecto de inversión. Entonces se hace todo el análisis de estos indicadores, valor presente neto, el WACC, se hace el flujo de caja libre, el flujo de caja financiero, pero todo proyectado, bajo supuestos, se parte de unas metas iniciales, cuánto se espera vender, cuánto aspira que valga su nómina, todo como en presupuestos proyectado, y así se analiza si definitivamente es viable o no es viable un proyecto y en qué medida de tiempo se va a recuperar esa inversión, cuánto va a ser el retorno para los socios, el retorno máximo, etcétera. Entonces, sí es son muy usados estos indicadores financieros. ¿Entendido esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces el parcial está para aperturarse a las 8:16. Voy a darles entonces un anticipo de lo que vamos a ver, porque tenía programado para hoy ese tema. Creí que alcanzábamos a dar siquiera 20 minuticos de ese tema, pero parece que no alcanzamos. 5 minuticos perdón, para mostrarles con qué es que vamos a seguir. Vamos a seguir entonces con algo que se llama flujos de fondos. ¿Qué será lo de flujos de fondos? Perdón, un momento. Ahora se los coloco. Debo colocarles la plantilla de Excel para desarrollar el parcial. Está haciendo tanto frío que me está afectando la garganta. Perdón, muchachos. Bueno, entonces los flujos de fondos. Flujo de fondo se refiere a la cantidad de dinero en efectivo y en crédito fluyendo dentro y fuera del negocio. Entonces, ese flujo de fondos es un estado en el cual nos va a resumir en qué fueron utilizados ese efectivo generado dentro de la empresa. Entonces, por lo tanto, dice que un flujo positivo es más dinero entrando que saliendo, y un flujo negativo es menos dinero entrando que el necesario para cubrir los gastos del negocio.
¿Para qué sirve este flujo de fondos? Entonces es igual un indicador, nos va a permitir diseñar estrategias para hacer mejor uso de los recursos y es también una herramienta de planificación, porque lo podemos hacer de manera proyectada para el tiempo que lo requiramos. Entonces, ¿a partir de qué se hace este flujo de fondos? Se elabora a partir del análisis horizontal que hicimos inicialmente. Entonces, yo les decía, cuando hicimos el análisis horizontal, les decía que nos iba a servir para hacer otros estados, que era el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo, y también para hacer este estado de flujos de fondos. ¿Qué vamos a tomar entonces de ese análisis horizontal? Tomamos entonces las variaciones que nos arroja la comparación de un periodo a otro. Esos aumentos y esas disminuciones que nos arroja ese análisis horizontal. O sea, la variación absoluta. Y solamente del estado de situación financiera. Es decir, las diferencias que nos arroja en dinero, en pesos. Dice entonces que ese flujo de fondos es un análisis que permite a los dueños o accionistas de una empresa evaluar si la gerencia de la empresa hizo una adecuada aplicación de los recursos provenientes de los aportes de capital o de los préstamos y brinda un pantallazo general de la situación de liquidez de la empresa y de sus necesidades de financiamiento externo. Sirve para calcular la tasa interna de retorno o el valor presente neto de la empresa. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar en este momento ya hasta aquí por hoy. No sé si tengan algunas dudas, inquietudes referente a estos indicadores o referentes al parcial. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El parcial también va a tener parte teórica como el anterior? Sí, sí, tiene parte teórica y tiene unos ejercicios, que es hallar unos indicadores. Y el EVA también lo tienen que hallar. Gracias, profe. Okay. Mentira, no, el EVA no, creo que no lo coloqué dentro de esta evaluación. Porque no lo habíamos terminado. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, Profe, muchas perdón, gracias. Yo voy a estar aquí conectada. Dime. ¿hasta qué horas hay plazo para subir el parcial, para hacerlo? Está para aperturarse a las 8:16 y termina a las 9:35. Listo, profe, gracias. Profe, y el ejemplo para hacer el ejercicio, Ya se los voy ¿o a cómo lo? colocar en plataforma. Ah, bueno. Ya les voy a colocar la plantilla de Excel en plataforma. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, No, profe, dime, gracias. Natalia. ¿No? Ah, bueno. Listo, voy entonces a detener la grabación, pero yo voy a quedar aquí conectada